Vamos ahora a trabajar con la ley de cosenos para los triángulos que son oblicuángulos. Esta ley, de alguna manera, es utilizada para la resolución de triángulos que son oblicuángulos. Para poder utilizar esta ley de cosenos, requerimos de algunos criterios para poder plantear la solución ya sea de lados o ya sea de ángulos. Como lo hicimos en la parte de la ley de senos, hablábamos de las etiquetas de los ángulos. Vamos a etiquetar este triángulo rectángulo colocando los ángulos y opuesto a ellos sus lados. Como podemos observar, ya se encuentran etiquetados los lados de acuerdo a la posición de los ángulos. Recordemos que podemos etiquetar en cualquier posición, pero tenemos que hacer la referencia al lado opuesto del ángulo, el lado que le corresponda. Uno de los criterios que podemos seguir es la forma que tiene cada uno de los datos. ¿Cuándo podemos utilizar la ley de cosenos? Se puede utilizar cuando se conoce la medida de dos lados y el ángulo que forman esos lados. A este criterio también se le conoce como el criterio lado, ángulo, lado, con sus iniciales puestas en cada una de sus palabras. Lado, ángulo, lado. Un segundo criterio sucede cuando se conoce el valor de sus tres lados. A este criterio se le conoce como las tres L's o el criterio lado, lado, lado. Las formas o fórmulas que vamos a utilizar para poder resolver por medio de la ley de cosenos es, si queremos calcular el lado A, vamos a utilizar el cuadrado del lado que quiero calcular, que en este caso sería A al cuadrado, y esto va a ser igual a la suma de los cuadrados de los dos lados que sí conozco, que para este caso sería B y C, menos el doble producto de esos dos lados multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado que voy a calcular, que en este caso es el coseno del ángulo A. Si queremos calcular el lado B, pues utilizamos el cuadrado del lado que quiero calcular, en este caso es B, y esto va a ser igual a la suma de los cuadrados de los lados que sí conocemos, que en este caso sería A y C, menos el doble producto de esos dos lados multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero calcular. Y finalmente, si queremos calcular el lado C, pues sería el cuadrado de C, que va a ser igual a la suma de los cuadrados de los lados que sí conocemos, que para este caso sería A y B, menos el doble producto de esos dos mismos lados, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado que queremos calcular. Entonces, con estas formas que estamos presentando, con estos criterios y estas tres fórmulas, podemos determinar cualquiera de sus lados de acuerdo a la información proporcionada. Aquí cabe mencionar que podemos calcular cualquier ángulo, sea el ángulo A, ángulo B o ángulo C, utilizando el despeje de cada una de las fórmulas involucradas. Entonces, esta es nuestra ley de cosenos, con la cual vamos a resolver algunos ejercicios.